La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes. Somos diferentes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como siempre, bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión. Como has visto, el cartel, no nos da para poner todo el título, ponía Crimen en el Confital. Hoy no vamos a hablar de crímenes en el mal sentido de la palabra, porque vamos a hablar de libros. Y vamos a hablar de un libro en concreto, que es Crimen en el Confital by Agatha Christie. Y cuando decimos Agatha Christie, bueno, la famosa escritora, pues yo soy un asiduo lector de ella, yo creo que, no sé si me faltará algún libro por leer, pero ha escrito un libro Javier Campos Grama, que antes que nada vamos a saludarlo. Buenas noches, Javier. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien, y sobre todo porque este libro, que además combina el español con el inglés, porque claro. Vaya Agatha Christie, Crimen en el Confital, pues lo acaba de sacar Javier Campos. Javier, este libro, por cierto, se sale un poco de lo habitual en tus libros. Tus libros suelen ser más que nada investigación, haces muchísima investigación. Este ya es el cuarto libro, si no me equivoco, el quinto. Ya tenías 4 anteriores, pero ¿cómo nace y cómo se hace este libro? Mira, José Luis, como tú muy bien has dicho, los 4 primeros libros son de carácter rigurosamente histórico, son ensayos, pues uno de ellos era la iglesia, y es la iglesia de San Juan Bautista de Arucas en la estela del gótico catalán, es decir, un libro totalmente de investigación de historia, en este caso de la arquitectura de este edificio. Hechos estos los 4 primeros libros, en este quinto me pasa lo siguiente.
lo empiezo a redactar como una investigación de historia. Y cuando voy avanzando en su trabajo y casi cuando ya lo tengo terminado, pienso que más que dedicarlo a una revista especializada en historia o en literatura, mejor es, a mi entender, recambiar la redacción, novelarlo y hacérselo llegar a mis amistades y al público en general. Así que transformé el ensayo histórico en una novela al estilo de Agatha Christie. ¿Por qué este tema? ¿Por qué te tenía a ti preocupado en muchos años? ¿Era una cosa que te llamaba la atención? Pues sí, y el proceso fue el siguiente. Estaba en un momento de documentación, me estaba yo documentando para lo que después ha sido el libro La Parroquia de Tafira, 1847-1957. Y en ese proceso de documentación leía un periódico de 1920 y me llamó la atención un titular: homicidio o crimen. Y cuando leí el proceso, yo esto lo he leído en algún sitio, me suena. Pero claro, el objetivo en aquel momento era el libro de La Parroquia de Tafira, no me podía detener, tomé una nota, lo puse aparte y cuando terminé con lo de Tafira, volví a localizar el periódico y el caso que se mencionaba en este periódico, donde según me di cuenta, yo había leído esta historia de la mano o de un libro redactado por Agatha Christie. Pero había algo que no encajaba, porque Agatha Christie, su crimen, el hecho, lo sitúa en el Puerto de las Nieves de Agaete, y la información que yo leía en el periódico era un crimen acontecido en el Confital de la Isleta. Y ese fue la búsqueda de esa información, de aclarar el hecho histórico, fue lo que dio pie a esto que ha cuajado en otro libro. ¿Ya lleva mucho tiempo hacer este libro? Sí, mucho más de lo que la gente piensa. Vamos a pensar por el tamaño del... Claro, porque como son 187 páginas... Sí, porque una de las cosas, Javier, que sobre todo la gente, mientras más tocho, el libro es más importante. Algunos piensan, ¿no? Creo que no. Mientras más tocho, el libro puede ser más importante, pero también puede ser más farragoso, más enredoso y dando muchas vueltas. Claro, hay que tener en cuenta que algunas editoriales le exigen a los escritores y a los escritores ya consagrados que hagan libros de tantas páginas. ¿Por qué? Porque lucen muy bien en la vitrina de la librería, se les puede poner un precio alto, va avalado por la persona que lo escribe, no digo nombres para que no se me malinterprete, y en el fondo tú ves que aquello es enredo y vuelves a lo mismo y puedes abrir el libro por cualquier parte que te va a dar lo mismo. En cambio, si tú haces un libro pequeño, tienes que ser muy preciso, y en poco tienes que decir mucho. De tal manera, y permíteme que me alargue, que este librito no es para leerlo de una sola vez. Es decir, aquel que diga, no, me lo leí en 2 días, malo. Es un libro que hay que leerlo a sorbitos. Porque al ser pequeño, en poco he tenido que condensar mucho y hacer reflexionar. Escribir en Canarias cuesta dinero, ¿no? Hombre, no me voy a poner a llorar porque estamos en estas fechas y no es cosa de amar. Cuesta mucho dinero y muchos sinsabores. El caso que me ha sucedido en estos libros, he tenido la suerte que unos, pues bueno, el primero y el segundo, la Fundación Mutua Guanarteme, generosísima, se encargó de todo el avío. Y evidentemente son libros de los cuales uno hace por amor y por gracia, no hay interés económico. Los otros, pues el referente a Manuel Campos Padrón, Notas para una biografía, el Fondo Bibliográfico y Documental Manuel Campos Padrón hizo la apuesta que había hecho anterior la empresa que comenté.
El cuarto se me ocurrió hacerlo a mí, que es el de la parroquia de Tafira, que tuvo un éxito tremendo porque los tafireños son muy generosos y pues casi logré vender toda la edición que hice de 300 unidades. Es decir, que estoy... Sí, que cuando hablamos de esas cantidades aquí ya son cantidades gigantescas. Pero más que gigantescas, ¿no? Y este otro, pues estuve buscando editor. ¿Y qué quieres? Que me tuve que ir a buscarlo a la península para abaratar los costes, porque evidentemente te piden una entrada económica, una apuesta que tienes tú que hacer de tú mismo, y saber que la distribución en la península la pueden hacer ellos, que desde aquí, desde Canarias, no puede hacer. Pero me he encontrado el problema contrario, que al ser editado en la península y distribuido en la península, me encuentro un problema de distribución en las Islas Canarias. O sea, que te lo encuentras al revés. No sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Hablamos un poco del libro en sí. Este libro empieza en forma novelada. Su primera parte, porque este libro lo podemos dividir en 4 partes. Sí, perfecto. Correcto, ¿no? Sí, sí. La primera parte. Mira, la primera parte es el verdadero crimen histórico, el que sucede en el Confital, el que he transformado en novela a imitación de la de Agatha Christie. Por eso el título dice by Agatha Christie, es decir, Crimen en el Confital escrito por Agatha Christie. Es un guiño, una broma que me he permitido hacer y que yo espero que ella me la perdone. Me imagino donde ella se encuentre. La gran escritora era una persona muy generosa, muy amable y muy comprensiva. Por eso yo me he atrevido a hacerlo así. Y ahí hay una novela en la cual los miembros del Club de los Martes, que Agatha Christie creó, van a intervenir narrando y comentando los hechos del crimen del Confital, cómo se desarrollan las pesquisas policíacas. O sea que es muy al estilo de Agatha Christie. Que el seguidor de Agatha Christie le va a gustar el libro. En efecto, al que le guste Agatha Christie le va a gustar el libro. Y perdone la osadía, no sabrá si lo escribió Agatha Christie o Javier Campos. Vale, o sea que está muy al estilo de Agatha Christie. En efecto, y perdonarme la osadía, pero bueno, hay que saberse vender en cierto modo, ¿no? La segunda parte viene obligada de la primera, porque claro, si el crimen aconteció en 1920, Agatha Christie viene a las Islas Canarias en 1927. No sabía hablar español. La pregunta es, ¿cómo llega Agatha Christie a conocer este hecho que había acontecido 7 años antes? Luego alguien le tuvo que informar. Agatha Christie, en su autobiografía, que es un libro que yo recomiendo porque es muy ameno y que evidentemente para el trabajo que yo he hecho ha sido básico, nos habla del doctor Lucas. ¿Quién era el doctor Lucas? Que no era un nombre supuesto. Era un nombre supuesto porque ella, cuando escribe las memorias, lo hace ya pasado más de 30 años, y entonces en aquel momento no recordaba el nombre exacto del doctor Lucas. Y entonces yo me veo obligado a dedicarle la segunda parte del libro a la biografía de Agatha Christie relacionada con las Islas Canarias, donde, entre otras cosas, demuestro que estuvo en las Islas Canarias una sola vez en su vida, no otras. Y porque se ha hablado mucho, ¿no? Hay mucha leyenda, ¿no? Hay mucha leyenda, hay muchos aventureros. Mira, aquí, José Luis, es como en el fútbol, hay primera división y segunda división. Los de primera división somos cuidadosos y rigurosos cuando nos metemos en un tema histórico, claro, en una cosa de este calibre, y después están los de segunda división, que vale todo. Que vale todo y a ver si gana. Y entonces sueltan disparates que son, que caen por su propio peso, y en este caso todavía más, cuando la propia autora ha escrito su biografía, en la cual dice, estuve aquí, no estuve allí, conocí a tal persona, no conocí a tales personas. Claro, que eso al final, sobre todo a los aventureros les tiene que pasar factura, claro, ¿no? Mira, de tal manera que en la presentación del libro, que fue el jueves 30 de noviembre,
en donde me sentí muy bien acogido porque se cubrió el aforo, 120 y pico personas, gente muy cariñosa, muy amable, muy generosa, porque los 40 libros que llevamos se consumieron, de tal manera que me he quedado sin ninguno. Pues allí le solicitamos al concejal de Isleta Puerto, Sergio Millares, que era el presidente de la mesa, que por favor, él que es historiador, le quitara la placa errónea que hay en el Hotel Metropol, en lo que se dice que Agatha Christie estuvo largas jornadas en Canarias, que no es cierto. Ella misma, la misma Agatha Christie dice que no estuvo más que una sola vez porque a ella no le gustaba repetir los sitios donde había estado de turista, que ella no volvía al mismo sitio y ella, la escritora, lo explica. Además, Canarias para ella fue un punto de inflexión muy, muy, muy importante. Si nosotros hoy día tenemos 90 y pico obras, novelas de Agatha Christie, se debe, bueno, y después tiene otro tipo de obras, poesía, pequeños sketches, obras de teatro. ¿Quién no conoce La Ratonera y Los Días Negritos? Bueno, si Agatha Christie se dedicó a la literatura profesionalmente, es porque estuvo en las Islas Canarias y dio con el doctor Lucas, que la sacó de la depresión tan grande que tenía en el momento en que la escritora estuvo aquí en las Islas Canarias. O sea que ya hay algo concretamente que es importante, ¿eh? Fundamental, lo dice ella, y evidentemente yo lo recreo en el librito que hoy estamos comentando. Sí, que además, sobre todo porque, como tú decías, Agatha Christie estuvo una sola vez en Canarias, y aquí se ha hablado de que, bueno, que ha estado más de 30 veces, y bueno, que ha estado en el Hotel Santa Brígida, que ahí nace una de sus obras famosas. Agatha Christie estuvo una semana, escrito por ella misma, en el Puerto de la Cruz. Un sitio que le gustó y que no le gustó. ¿Por qué digo que no le gustó? Porque ella misma escribe que se tuvo que marchar del Puerto de la Cruz. Recordemos, claro, es que vino en febrero. Y es verdad que el febrero del Puerto de la Cruz, comparado con un febrero en Gran Bretaña, es el trópico. Pero la realidad es que no se pudo bañar con comodidad en la playa de Martianes, porque un mar fuertísimo. Había poco antes, posiblemente 1 o 2 meses antes, se había ahogado un señor, no podía nadar, sino tenía que estar tendida en la arena y que el agua subiera y bajara, aquella agua fría. Y se marchó. Pero se ve que le dejó muy buena impresión, porque en 2 obras de ella, en una clara y específicamente, y así lo señala la escritora, en uno de sus sketches de El misterioso Mr. Queen, sitúa toda la novela, o todo el sketch, una novelita corta, en el Puerto de la Cruz, con pelos y señales de los sitios que estuvo y con quién estuvo. Y después, una de las novelas que escribe al final de su vida, y con un nombre supuesto, porque evidentemente ya ella no sabía si era famosa y vendía por su calidad literaria o por su nombre. Entonces ella va a usar el seudónimo de Mary Westmacott, y con este seudónimo escribe una novelita llamada La Carga, y en esa novelita los últimos capítulos están ubicados, sin decir exactamente, pero están ubicados, y fácilmente los que hemos vivido en el Puerto de la Cruz lo detectamos, que es nuestro querido Puerto de la Cruz. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos con Crimen en el Confital, by Agatha Christie, de Javier Campos. Enseguida volvemos. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario,
con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional, que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes. Somos diferentes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terrazal Olita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Olita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Olita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terrazal Olita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Seguimos aquí en el enfoque y seguimos hablando de este libro Crimen en el Cofital by Agatha Christie, de Javier Campos. Habíamos hablado de esas dos partes, ahora vamos a la tercera parte del libro. Bueno, la tercera parte ya es más académica, aunque evidentemente la he aligerado para hacerla lo más entretenida posible y diríamos para todos los públicos, sí, valorando a todo el mundo en su justa medida, en la cual se averigua o se demuestra quién fue el doctor Lucas, personaje fundamental en la vida de Agatha Christie, porque este médico de profesión, valga la redundancia, le cura la faringitis que Agatha Christie y su hija Rosalind contraen debido a esos baños de mar en febrero y con nuestro frío en el puerto de la Cruz, mucho más suave el clima aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pero este médico, que era muy buen observador y un gran médico, se percata la depresión que tiene Agatha Christie, que realmente la faringitis es casi psicosomática. Claro, tanto de la niña, que intenta llamar la atención por todos los medios en su estancia en Canarias, posiblemente la mentalidad de la niña pensaba que su padre, de igual manera que su padre las había abandonado, ella, la niña, corría el riesgo que su madre también la abandonara. Y estuvo la niña mimosita y majadera, y lo dice la propia madre de la niña en su autobiografía. Y este médico se percata de que aquí hay un problema de segunda línea, o diríamos que está en segunda línea, no de segunda línea, muy importante, pero está escondido, está oculto bajo la faringitis. Y con sucesivas conversaciones y diálogos va sacando el malestar y la pena que sufre nuestra escritora, que a pesar de todo era una mujer muy realista, y le hace ver que tiene que afrontar la vida
desde la libertad del individuo y salir para adelante. Que no conviene que esté lamentándose de la pérdida de un marido que la ha abandonado y que tiene que seguir ella para adelante con su hija y lanzarse. Por eso dije hace unos momentitos la importancia del encuentro de Agatha Christie con el doctor Lucas, que acontece en el Hotel Metropol, porque así nos lo dice la propia escritora. O sea, que deja un poco ahí la historia. Y ya hablamos de la cuarta parte. Y la cuarta parte deja un poquito aclarar que en la tercera parte no solo se habla principalmente del doctor Lucas, sino de algo muy importante que le sucede a los escritores, que en un momento dado confunden la realidad con la ficción. Y entonces, pues al fin y al cabo, como historiador que soy, un poco impertinente, pues dilucido, aclaro cuáles son los puntos de contacto entre la realidad de Agatha Christie, su hija y su secretaria, que se reflejan en la novela que escribió Agatha Christie. Y qué otros elementos que están en la novela pertenecen a la realidad de Crimen en el Confital. Diríamos que es un biombo de tres partes en las cuales uno se dobla sobre el otro y los tres juntos caminan en el libro que escribió Agatha Christie y que yo me atrevo a aclarar y a trabajar. Y ya la última parte, pues como hago unas hipótesis, y vuelvo a insistir, soy historiador de vocación, pues en la cuarta parte pongo los documentos con los cuales yo he trabajado y he podido demostrar, aunque en novelado y aunque en la primera parte un poco enmascarado, he podido demostrar lo que aquí he comentado, que el crimen fue en el Confital y quién era el doctor Lucas. ¿A qué edad estuvo Agatha Christie en Canarias? Aquí Agatha Christie, ella nació en el 93, pues estuvo en el 27, pues 34 años, ¿no? Sí, si no me falla la memoria, 27, sí. No, sí, 34 años. 34 años, sí. ¿Y la hija, que era muy pequeña? La niña, pues debía ser de 6 años, si no me falla la memoria, y yo para esto de las edades y los números soy malo. Y debía, de todas maneras, era una niña pequeña, tenía un osito de peluche, tenía el aro que hemos visto en las películas y los dibujitos que se entretenían las niñas, pues sus muñequitas. Claro, tenía que ser una niña sobre 6 años, de tal manera que cuando vuelven a Inglaterra, la niña empieza, o mejor dicho, Agatha Christie empieza a buscarle colegio a la niña para ella disponer de tiempo y dedicárselo a la literatura. Porque ya escribía en ese tiempo. Sí, como buena señorita británica de educación victoriana, bueno, y aquí en España, pues las propias de aquí, pues hacía sus poemitas, hacía sus cuentitos para Navidad, en Navidad obsequiaba a familiares y amigos con pequeñas narraciones, había hecho sus primeros pasitos, ¿no? Pero un poco de entretenimiento, de lo que se llamaba en aquel entonces educación de adorno. Por ejemplo, mis tías, que eran un poquito más jóvenes que Agatha Christie, pues se dedicaban a pintar, a dibujar, a hacer pirograbados, y eso era lo que hacían las niñas antes de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando, pues, estamos hablando del espacio entre ambas guerras. Claro. Entonces, eso era su... ¿Y cuándo, te lo pregunto, yo no sé si has investigado, cuándo ella decide escribir en plan profesional? Cuando regresa de Canarias, ahí donde está el quid de la cuestión. En efecto. Claro, es que ella se encuentra en una mala situación. Nosotros estamos en el siglo XXI y en un país que ha avanzado muchísimo. Y nos cuesta a veces situarnos en otro momento histórico y en otras condiciones. Cuando el marido Archibald Christie, porque ella tomó, como se suele hacer en los países del norte de Europa, el apellido del marido, porque el apellido de ella era Miller, o Miller, diríamos en Canarias, que era el de su padre. Bueno, pues Archibald, en agosto de 1926, le anuncia
que le va a poner demanda de divorcio, separación. La ley en aquel entonces daba un plazo de unos meses para que la pareja negociara la posibilidad o de volverse a reunir o de definitivamente separarse. Y en ese tiempo Ágata intenta recuperar la atención de su marido, no lo logra y en diciembre él no quiere de ninguna manera volver a hacer la vida junto con Ágata y renuncia a la custodia de la niña y algo que hoy día, vamos, nos parece una monstruosidad, al mantenimiento económico de la niña y por supuesto de la madre. Entonces, claro, Ágata se encuentra en una situación económica muy peligrosa. Sí, había heredado algo de la madre, pero gente que había sido muy rica habían ido pues hacia abajo por falta de luces y por falta de sentido común de la madre y de otros familiares de Agatha Christie. Y en diciembre esta mujer se encuentra sin marido, sin economía y con un problema de liquidación de una herencia un poco compleja. En el mes de enero del año siguiente, es decir, de 1927, ella empieza a removerse y sin saber qué hacer, hasta que alguien le aconseja: tómate unas vacaciones largas en las Islas Canarias, algo muy propio de aquella época para el mundo británico, y cuando regrese ya has con calma decidido lo que quieres hacer y cómo lo quieres solventar, ¿no? Se viene para Canarias con una secretaria que contrata pues poco antes de venirse para acá, una señorita de compañía que le cuidara a la niña, que le hiciera de secretaria y que la acompañara, porque en aquel entonces las señoras no viajaban solas, y menos las de determinada clase social, por diversas razones, entre otras, pues su fama de cara al resto de la sociedad. Vienen a las Islas Canarias con la idea de un libro, y ese libro, que empieza a pergeñarse en Inglaterra, coge cuerpo en su estancia en Canarias, entre el Puerto de la Cruz y Gran Canaria, que es el titulado En el tren azul, y cuando ya regresa a Inglaterra con las ideas muy claras de que se tiene que dedicar a la literatura, entre otras cosas para mantenerse económicamente, el libro, después de buscarle editor, algo que ya yo conozco últimamente, salvando las distancias entre, claro, la gran Agatha Christie y yo, publica el libro, que es un exitazo. Así que ese libro es el que la define, libro escrito en las Islas Canarias, la mayor parte del libro, es la que la define como escritora y ya se lanza por ese camino al resto de su vida. ¿Qué esperas tú de este libro? Pues mucho y poco. No espero económicamente nada, porque evidentemente estas cosas las hace uno para los amigos y suerte si se compensa la pequeña inversión que se ha hecho. De cara a la fama, pues tampoco, porque ya soy una persona madura con los pies en el suelo y sé lo que va a ello. Pues lo que deseo y quiero es que mis amistades y mis nuevas amistades, a través de este libro, y ojalá puedan salir alguno que otro más, pues entretenernos, pasarlo bien, comentarnos y ser recibidos pues en tu televisión, José Luis. ¿Qué más quieres? Bueno, yo creo que con eso tiene bueno, por lo menos para ir tirando. Después de este libro, Javier. Es muy atrevido y se dice que no se debe de decir. Vale, pero tienes proyecto. Tengo un proyecto, y perdonarme la osadía, bastante avanzado. Ya he quitado la parte investigación histórica, pero en una línea parecida a la primera parte de ese libro. O sea que te está me ha enganchado. Te está picando la novela. Me ha enganchado la novela de Agatha Christie, que yo en su momento, sinceramente,
no la supe apreciar en su... La leíste hace muchísimos años. Sí, la leí pues como casi todos los jovencitos de nuestra generación, que vivíamos bajo la égida de nuestro caudillo. Pues eran libros que tenían salida y entretenimiento. Ahora que me he visto obligado a releerlos, me he dado cuenta de los valores que en su momento no supe apreciar. Porque cuando los jovencitos leí más el caso, el misterio, la anécdota, y ahora me he dado cuenta que dentro de Agatha Christie hay dos escritoras, como suele suceder. Una escritora comercial, capaz de hacer cosas tan malas como El hombre del traje marrón, pero que es muy importante porque es el inicio del conocimiento que tiene Agatha Christie de las Islas Canarias, cuando ella da la vuelta al mundo, que lo refleja en un libro que en su momento tuvo un éxito tremendo, pero para mí me es un laberinto poco consecuente, ¿no? Y al lado de ese tiene un libro que a mí me parece fabuloso, que ya he citado, que es El misterioso Dr. Quinn, que son unos sketches que yo los encuentro de una inteligencia, ni de un estudio, y de una estructura, y de una literatura, oiga, muy, muy interesante. Y bueno, esa era mis conocimientos sobre ella. Sobre ella, ¿no? Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Javier Campos Grama, estamos hablando de este libro, Crimen en el Hospital Bay de Agatha Christie. Estamos hablando de esta escritora que yo soy un seguidor, igual que de ser Arthur Conan Doyle, soy un enamorado, y lo reconozco. Es decir, desde Miss Marple a Hércules Poirot, o sea, yo me he leído, por eso decía antes, no sé si me ha quedado algún libro o alguna película por no ver. Este te queda, y perdona que te interrumpa, te queda por leer, porque prometo, la tinta está fresca. Prometo leerlo, porque aunque es de Javier Campos, no es de Agatha Christie, pero sabe que también Javier Campos tiene aquí su historia. Como les decía, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida estamos con ustedes. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terrazal Olita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Olita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Olita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata, y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terrazal Olita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas.
Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes. Somos diferentes. Llegamos a la parte final de este especial del enfoque dedicado a este libro, a Javier Campos, Crimen en el Confital, by Agatha Christie. Eso sí, el by me tengo que poner solo porque me cuesta, sobre todo porque Javier ha venido a esta casa en unas ocasiones, ha estado sobre todo con el libro de Manuel Campos Padrón. Una de las cosas que he visto, Javier, es que aunque ahora me estás diciendo que te ha enganchado la novela, pero esa investigación, ¿cómo nace esos temas? Porque de repente te lo encuentras por ahí, o de repente alguien te dice algo, una frase que a ti te llama. Mira, porque esto de la iglesia de Tafira, por ejemplo, la parroquia de Tafira, bueno, eso tuvo que ser que algo te iluminó para sacar esa historia, esos 100 años de historia. Bueno, afortunadamente la cabeza de uno está pensante, y está activa y está viva, o como diría Agatha Christie, las células grises están moviéndose. Y entonces uno siempre tiene algo en mente. Enlazando con lo que tú me acabas de decir, pues mira, el libro de la iglesia de Tafira, o la parroquia de Tafira, surge pues porque se me acercaba la jubilación. Vivo en ese barrio con el cual he estado conectado pues de toda mi vida por diversas razones, entre ellas porque vivo en una casa que en su día mandó a fabricar mi abuelo, Manuel Campos, y a mí me parecía que yo tenía que hacer algo por mi barrio. ¿Y qué puede hacer un historiador que le gusta la investigación por su barrio? Pues investigar el barrio. Y entonces me di cuenta que el eje de toda Tafira era la parroquia. Y entonces no estudio solamente... Además, esa iglesia que siempre cuando pasabas por la carretera la veías arriba. La veías allá arriba en el cielo. Sí, porque además la iglesia que acompaña, la plaza acompaña siempre en alto, ¿no? Sí, sí, en alto, y además una cosa poco disparatada, ¿no? Pero claro, no solo se estudia la iglesia, su ajuar, sus imágenes y esto, sino toda la jurisdicción parroquial, que en su primer momento iba desde la costa, desde la playa de La Laja, subía por todo esto hasta limitar con los 3 ayuntamientos de aquel momento: San Lorenzo, Santa Brígida y Telde. Así que era un espacio grandísimo, tanto que incluso estuvieron pensando si hacer un municipio con esa parcela. Pero bueno, como iba diciendo, me parecía que yo me debía a mi barrio, que tanto me ha dado y me sigue dando. Buscando una cosa te encuentras otra, que fue la anécdota que acabo de decir, es decir, la información del periódico, la noticia del periódico. De ahí viene este libro. De ahí viene este libro, que va conectado con mi hija, a la cual le dedico el libro. Mi hija Edelmira pues ha sido siempre una gran lectora desde muy jovencita, y además de las lectoras que reflexionan sobre lo que lee. Comentábamos en casa lo que ella leía o lee actualmente y afortunadamente, de tal manera que en su momento yo le presenté a mi hija la Agatha Christie que yo había leído en mi juventud, especialmente para que supiera que estaba el caso de la señorita de compañía, con un hecho histórico, que en aquel momento yo no lo sabía, la dimensión del hecho histórico, situado en las Islas Canarias, y concretamente en Gran Canaria. Entonces, eso el cerebro lo va procesando y lo pone en el disco duro, como se dice ahora, y ahí está. Tiene ahí preparado para Claro, y entonces eso va a saltar en cualquier momento. Y hay un momento en que salta y tienes la fortuna que cuaja en una investigación, que en este caso ha terminado en un libro, o queda para después.
Y esto enlaza con una de las preguntas que me hiciste antes. Como me he tenido que documentar sobre el siglo XX en Canarias y sobre la presencia de la colonia británica en Canarias y de los turistas que, partiendo de Gran Bretaña, Escocia, Inglaterra, Gales, venían a las Islas Canarias, eso me ha dado una serie de datos y una serie de información que son lo que en este momento me están bulliendo para un segundo libro. Hablando, ese segundo libro que tendrá relación con este. Sí, tiene relación con este porque esta historia me ha enganchado. Pero hablamos entonces de ese relato que va a ser novelado también. Sí. ¿Te ha gustado? Lo que en este momento tengo en la cabeza es hacer una novelita, siempre discreta y pequeña, porque es para los amigos, para compartirlos con los amigos, una novelita en la cual surjan casos históricos que ya yo después desarrollaría. En este inicio de novela, efectivamente tú quieres buscar lo que es la fidelidad a la realidad. Sí. Es decir, los relatos, aunque son novelados, la historia tiene que ser cierta, nada de ficción. De momento no tengo capacidad, mira que yo soy atrevido, de momento no me atrevo a generar yo totalmente la ficción. Vale. Necesito, porque estoy naciendo como discretísimo escritor, estoy naciendo y necesito una apoyatura muy fuerte. Y lo he descubierto y confirmado en la tercera parte de este libro, cuando yo me doy cuenta que Agatha Christie, para escribir La señorita de compañía, necesita 3 elementos de este biombo del cual antes hablamos: la biografía de ella particular, su historia en Gran Canaria, su señorita de compañía, etc., el crimen y el hecho histórico, y la tercera puerta que juega en este biombo, lo que ella inventa. Entonces, para mí, novatísimo, pues tengo que partir de unos hechos históricos que yo puedo conocer y puedo dominar, y sobre ellos hago una novela, y posiblemente mi subconsciente me traicione y aparezca algún elemento de mi biografía, que si no exactamente de esta persona, de mí, de lo que en casa oí hablar, claro, a las personas que vivieron aquella época, o lo que he leído en Alonso Quesada, Smoking Room, o lo que he oído a personas tan queridas y que las recuerdo mucho, como fue el cronista Luis García Vegueta, o José Miguel Alsola, o Gabriel Cardona, u otras tantas personas con las que yo me he relacionado amigablemente y me daban todos estos datos que ahora recuerdo. Volvemos al libro. ¿Dónde lo pueden adquirir? Pues el libro en principio se puede adquirir en cualquier librería. Vale. En principio. De las que están en el orbe mundial. Vale. Es decir, que lo pueden comprar en cualquier librería. Sí me gustaría, ya que eres tan generoso y me brindas la oportunidad, sí me gustaría que supieran que puede ser que usted vaya a una librería que en ese momento no lo tenga, bien porque se ha consumido. De momento las ventas son muy buenas. Y las primeras unidades que he servido a modo de aperitivo ya se han vendido. Hay que pedirlas a Arnoya, que es la distribuidora, y que puede ser que usted vaya o que tú vayas a la librería de Santa Brígida, de Agaete o de Santa Cruz de Tenerife, para que no digan que siempre barremos para casa en Las Palmas de Gran Canaria, y te digan, no lo tengo. Pues tenga usted la amabilidad de buscármelo y saber que la distribuidora es Arnoya. Arnoya, o sea que siempre que lo puedan pedir. Y ahora me atrevo a decir una cosa: uno como cliente en las grandes superficies o en las pequeñas comercios tiene el derecho a exigir ser bien servido. Claro. Lo digo por si algún librero o alguna persona, pues por no estar tecleteando,
Sí, además hoy con el tecleteo se consigue en Se todos quita lados. de en medio, ¿no? No, y además, pero normalmente cuando vas a una librería dices, ah, sí, bueno, se lo mandamos a pedir porque lo tiene usted aquí mañana. Incluso con este mega servidor que se llama Amazon, lo Claro. pueden ustedes localizar También. y solicitarlo por Amazon. A mí me gustaría que fuera por el comercio canario para Claro. darle beneficio al comercio canario, Claro. claramente. O la editorial Adarve, pero mejor el comercio canario. Mejor el comercio. Como dice Javier, hay que hacerle caso que él sabe. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, tienen este Crimen en el Cofital by Agatha Christie. Más tiene ahora que en estas fechas navideñas pues puede acercarse a cualquier librería y bueno, es un buen regalo. Un buen regalo. Bueno, y tiene, perdona que te vuelva a interrumpir, Sí. tiene no solo fotos en blanco y negro, tiene fotos en color, Sí, tiene lo alguna vamos tarjeta no conocida en Canarias y tiene como mínimo 3 fotos que nunca han sido publicadas hasta el momento de ahora. Es decir que Pues tiene todos los ingredientes, Javier, que bueno, ¿cómo se va a negar uno a adquirir este libro? Ya sabe que tiene Crimen en el Cofital by Agatha Christie por Javier Campos Orama. En cualquier librería lo puede adquirir y puede ser un buen regalo de Navidad, un buen regalo de Reyes. Javier, gracias por acompañarnos. José Para Luis, nosotros ha sido un placer. muchísimas Que gracias. sigas escribiendo. Gracias. Eso yo creo que lo va a agradecer todo el mundo, porque además todos los lectores de los 4 libros tuyos anteriores, y ya con este que le das un poco de novela, pues bueno, ya es el acabose en tu carrera literaria y sobre todo porque vas a seguir, que es lo importante. Pues muchísimas gracias por haberme recibido y espero estar pronto Yo también. aquí con Tú sabes que aquí- una novedad. Tú sabes que tú aquí tienes tu casa para siempre y para todo lo que quieras. Gracias nuevamente. Gracias, Javier. Bien, las palabras de Javier Campos Orama, este libro, Crimen en el Cofital by Agatha Christie, ya sabe que está ahí, que lo puede adquirir y además sobre todo merece la pena, porque además conociendo, porque yo he leído de Javier anterior, este todavía no lo he leído, prometo que lo voy a leer, y además yo siempre leo todos los libros. Creo que es la oportunidad, bueno, pues de adentrarnos un poco en el mundo de Agatha Christie en Canarias, sobre todo todas esas leyendas que han salido que al final, bueno, pues han caído por su propio peso. Señores, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre. Bueno.